En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Vivimos un momento de transición desde el dominio monopolar de Estados Unidos surgido tras la caída de la Unión Soviética hacia una multipolaridad que, aunque muchas naciones luchan por ella, no tiene por qué suponer, sin embargo, más estabilidad ni más paz que la que hemos tenido en estas últimas 3 décadas. Eso coincide además con la llegada al poder del hegemón de todo un heterodoxo, al que se califica de neoaislacionista y que está sacudiendo el avispero internacional con mucha energía. Por eso hay que parar un momento, hay que analizar lo que supone para el orden mundial, tanto para el presente como para el futuro, la forma de hacer de Donald Trump y cómo afecta a la reconfiguración de los equilibrios internacionales. Hay que reconocer que Europa ha dependido total y absolutamente durante décadas del paraguas de seguridad de Estados Unidos, en primer momento desde un punto de vista también financiero, después fundamentalmente militar a través de la OTAN. Si Trump reduce el compromiso con la defensa europea o incluso si promueve su debilitamiento, los países de la Unión Europea tendrán que asumir un mayor rol en su propia seguridad. Tendrían que rearmarse principalmente potencias como Alemania y Francia, que tienen que ser líderes dentro de Europa, como lo son desde el punto de vista político y económico, pero también tendrían que hacerlo otras, como es el caso de España, que es la cuarta economía europea, la cuarta economía de la zona euro, y sin embargo en ese parámetro de ejército está mucho más abajo en los listados internacionales. Creo recordar que en el índice global estamos el 17º ejército más potente del mundo, y todo tiene que ser con un enfoque de autonomía y de capacidad de defensa frente a posibles injerencias, primero del vecino más cercano de Rusia, pero también de China, que es el gran gigante asiático. Además, tenemos situaciones de extrema vulnerabilidad en zonas antiguamente soviéticas como los países bálticos o que estuvieron en su órbita política, el caso de Polonia, y que temen el abandono de Estados Unidos y la falta de capacidad de actuación del conjunto de países reunidos en Bruselas. No hay más que recordar también que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que su homólogo estadounidense, que Donald Trump, va a restablecer el orden mundial con rapidez y va a acabar por someter sin problemas a las élites europeas que intentaron, en opinión del Kremlin, boicotear ese mandato conseguido finalmente por Donald Trump, pero el hecho es que parece que tampoco tiene demasiado interés, más allá de lo económico, el propio Trump en doblegar la voluntad europea. Sabemos que existen teorías relevantes que ponen el foco en la importancia de Asia. Sabemos que se dice a menudo, se ha visto girar y pendular el eje del mundo hacia Asia-Pacífico, pero no solo. Hay quien, como Heartland, sostiene en esa teoría que quien controle Asia Central va a dominar Eurasia, y que quien domine Eurasia, que es la zona más poblada del mundo, ya sabemos, de más consumidores del mundo, con gran potencia económica, cada vez con menos desfase respecto de Occidente, dominará finalmente el mundo. Si Estados Unidos se acaba retirando de su papel de garante del equilibrio en la región, como parece que es la voluntad de Donald Trump, se va a abrir un espacio fundamental para que China, para que Rusia refuercen su dominio. No hay más que especular sobre la posibilidad de una China con cada vez más influencia en Asia-Pacífico, especialmente, ya saben, en su proyección hacia Taiwán, sin la presión directa de Estados Unidos, si es que este se repliega, o la propia Rusia, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, una economía afectada por 3 años de guerra, pero a pesar de todo, con el mayor arsenal nuclear como argumento fundamental en el ámbito militar, y que puede revitalizar ese tratado de seguridad colectiva, dotándolo de cada vez mayor importancia, en contrapeso de una OTAN que, si vemos que es castigada por Donald Trump, como siempre ha insinuado, y si no se llega a la última demanda, que es 5% de gasto en PIB, muy lejos, países como España, 1,28% de gasto sobre el PIB, pues ¿qué va a pasar? Una India cada vez con mayor liderazgo regional, buscando equilibrar a China, el país más poblado del mundo.
con la iniciativa de la Ruta de la Seda, de la Franja y de la Ruta chinas, que cada vez son más el germen de un dominio y de un envolvimiento por parte de China hacia toda Eurasia. Todo esto abre espacios, como decimos, con la retirada de Estados Unidos hacia otros estados, pero también incluso en otra derivada, hacia actores privados con poder creciente en la escena internacional, empresas tecnológicas como SpaceX, como Google, como Microsoft, que tienen roles clave ahora mismo en cuestiones relevantes y fundamentales de la sociedad que estamos configurando, infraestructuras digitales, ciberseguridad, exploración espacial, telecomunicaciones. Y al final, en un mundo en el que Estados Unidos puede seguir retirándose paulatinamente hacia un proteccionismo y un neoaislacionismo tan marcados, la plutocracia global tendría cada vez más poder y más influencia, incluso, en muchos casos, más capacidad de determinar la realidad futura que muchos estados. Así las cosas, el futuro depende de si Estados Unidos optará por un repliegue total o si mantendrá al menos una mínima presencia estratégica para evitar que otros actores llenen completamente su vacío. En cualquier caso, parece que nos configuramos ante el umbral de una nueva era geopolítica con un orden global en proceso de transformación. Al final, el mundo está convergiendo hacia un mestizaje, hacia una nivelación de sus integrantes, y eso lleva un montón de contradicciones, de paradojas. Y es un proceso inevitable. Las fuerzas puestas en marcha parece que no van a parar y parece que además no va a ser pacífico porque se intenta equilibrar algo que estructuralmente y durante siglos ha estado más que desequilibrado. De todo ello vamos a hablar, pero ahora vamos a una pequeña parada tras el tiempo de publicidad. Vamos con las noticias más relevantes que han llegado a nuestra redacción, primero en forma de titulares que ha elaborado Pablo Giannone. Un alto en el camino y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Vamos ya con toda esa información, primero en forma de titulares que ha elaborado Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. A las 6 de la mañana del Pacífico entran en vigor los aranceles estadounidenses del 25% a importaciones de Canadá y de México. Ottawa responderá a las 24 horas de dicha implementación aplicando un 25% de aranceles a los productos estadounidenses. México, por su lado, anunciará hoy su plan B para combatir el proteccionismo de Trump. Estas respuestas están sujetas a lo que pase hoy en la reunión entre Donald Trump, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reunión de la que Trump asegura no esperar nada espectacular. Sobre la mesa, Sheinbaum presionará al magnate para tratar de llegar a un acuerdo de colaboración en la lucha contra el fentanilo. Trudeau, por su lado, aterrizará su amenaza de responder con los mismos aranceles en 24 horas. Medida desesperada que, si no logra que Trump se eche hacia atrás, podría encoger un 2,5% el PIB canadiense. Llegan también respuestas a las amenazas arancelarias desde otros países afectados por esas políticas de Donald Trump. China se prepara para los aranceles del 10%, estudiando la réplica bilateral y la presentación de una demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Entre tanto, en Varsovia, los ministros de Comercio de la Unión Europea debaten una respuesta que anticipan segura a esos aranceles. Además, hoy también tenemos cumbre informal en Bruselas. El motivo, discutir la adquisición de más autonomía militar estratégica entre la Unión Europea y la OTAN. A este encuentro acudirán los 27 líderes de la Unión Europea, inclusive Pedro Sánchez, para conversar sobre la posibilidad de ampliar la independencia defensiva, un tema imprescindible para responder a amenazas como la que plantea Rusia ahora mismo para Europa. Miramos a Centroamérica. Donald Trump reafirma su interés por recuperar el Canal de Panamá, dice, tras la visita de su secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Donald Trump acusa al país centroamericano de haber entregado el enclave comercial a China. La próxima parada de Marco Rubio será El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión y migración, con especial énfasis en esto último, en el flujo de migrantes. Una misión que también le llevará a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. De vuelta a Europa, vamos con Francia. Hoy está en juego la aprobación de presupuestos para 2025, una situación tensa que podría acabar con el gobierno centrista de François Bayrou. En un intento por asegurar la victoria de los presupuestos, Bayrou podría imponerlos esquivando el trámite parlamentario. Con esto, el gobierno centrista podría enfrentarse a una temida moción de censura que acabaría con el segundo ejecutivo francés antes de las elecciones de julio. Nos vamos hasta Siria, donde un coche bomba ha acabado con la vida de 14 mujeres. Ha sucedido en la ciudad de Manbij, disputada entre facciones proturcas y kurdas. Constituye el sexto atentado desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llega a Washington. Mañana se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tratarán asuntos bilaterales en los que el frágil acuerdo de paz en Gaza es prioritario, con miras a completar la liberación de rehenes y concretar la siguiente fase para garantizar la paz en el enclave palestino. Vamos a desarrollar más en profundidad algunos de estos asuntos relevantes en el ámbito internacional. Comenzamos con Estados Unidos, que comienza con la imposición de aranceles del 25% a Canadá y México, como les hemos contado. Ambas naciones pretenden responder a las medidas proteccionistas de Donald Trump. Eso sí, están dispuestos a negociar para llegar a un acuerdo de colaboración. Para tratar de asentar esa posible resolución pacífica, los líderes de Canadá y México, Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se reunirán hoy con Donald Trump en una jornada que promete ser bastante tensa. El magnate neoyorquino ya ha adelantado que no espera mucho de estas conversaciones, una posición cuanto menos altanera que contrasta con la disposición de Claudia Sheinbaum, abierta a llegar a un acuerdo para combatir conjuntamente el flujo de migrantes y de fentanilo hacia Estados Unidos. Le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. Para reforzar esta propuesta, la líder mexicana recuerda que no todos los huevos están en su cesta. Sheinbaum recuerda que donde se venden estupefacientes es en las ciudades de Estados Unidos, donde hay detenciones de grupos delictivos es en Estados Unidos y donde hay consumidores de estas drogas es en Estados Unidos. Aunque el plan A de la líder mexicana es recurrir a la vía pacífica y lograr que ambas naciones asuman responsabilidades, lo más seguro es que el encuentro finalice con una guerra comercial entre ambos países. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B.
La postura con la que el líder canadiense Justin Trudeau afronta el encuentro es significativamente distinta. Mientras que para México las condiciones son la detención de los flujos migratorios y de fentanilo, a Ottawa se le añade la presión expansionista de Donald Trump, que aspira a convertir a Canadá en el 51º estado del gigante norteamericano. Sobre este punto no habrá posibilidad de negociación, por lo que el primer ministro ya ha anunciado cuál será la respuesta de Ottawa al proteccionismo de Washington. Justin Trudeau dice que Canadá responderá a la medida comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de $155.000 millones. Esto incluirá aranceles inmediatos sobre productos por valor de $30.000 millones a partir del martes, seguidos de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de $125.000 millones que, dice Trudeau, se aplicarán dentro de 21 días. Trudeau insiste en que estas medidas no beneficiarán a ninguna de las partes, mientras Trump dice con desprecio que Estados Unidos no necesita a Canadá. Justin Trudeau recuerda algunos de los lazos comerciales que unen a ambos países y que perjudicarán a los ciudadanos estadounidenses. Aumentará los costes de la comida y el gas para vosotros. Os impedirá el acceso a recursos clave para la seguridad de Estados Unidos, incluidos el níquel, uranio y hierro. Violará además el acuerdo comercial, el MEC, entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado hace años. Con esto en mente, Justin Trudeau afirma que si Donald Trump quiere llevar a Estados Unidos a su era dorada, la mejor forma de alcanzarla es colaborando con Canadá, no castigándola. Los aranceles, además, en el caso de China, van a ser del 10%, una cifra bastante menor que el 60% que Trump anunció en campaña. Aún así, Pekín tomará represalias, entre ellas la presentación de una demanda por prácticas ilícitas ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio. En un comunicado del gobierno chino, Beijing manifiesta rechazo absoluto a esas medidas proteccionistas que responden a las graves acusaciones hacia China por sostener, según el magnate, el negocio de envenenar a los ciudadanos de Estados Unidos con fentanilo. De acuerdo con Pekín, ese aumento unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos viola gravemente las normas de la OMC, no va a resolver problemas, ni va a beneficiar en ninguna parte ni al conjunto del mundo. Se pronostica que esa denuncia, no obstante, ya lo sabemos, no va a afectar al control de Estados Unidos sobre la institución comercial y a sus incumplimientos internacionales tradicionales también. Pekín, ante esa situación, está dispuesto a tomar medidas necesarias para defender sus intereses legítimos. ¿Cómo? Pues apunta hacia un incremento de aranceles que Washington podría responder con otro que supere ese 10%, y al final, esto ya sabemos, toma y daca, una guerra comercial entre las dos primeras economías del mundo. Hasta el momento, Donald Trump, eso sí, si hablamos de otro bloque importante económico, no ha anunciado la imposición de aranceles a la Unión Europea, pero los líderes del bloque comunitario aseguran que en caso de haberlos es evidente que habrá respuesta y que será firme. De hecho, hoy los ministros de Comercio del bloque van a debatir sus propuestas. Reunión en la que previsiblemente la Comisión siga la estela de lo declarado anteriormente. De acuerdo a un portavoz del organismo, los aranceles generarían unos trastornos económicos innecesarios, a la vez que alimentarían la inflación. Esta postura abierta a la colaboración se alinea con las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien recuerda que las relaciones comerciales entre el bloque y Washington son claves para la paz y la prosperidad. Ahora veamos. Lo que debemos entender es lo siguiente. Desde la independencia de los Estados Unidos, la relación transatlántica es una de las relaciones más importantes y estabilizadoras para la paz y la prosperidad en todo el mundo, y también de interés mutuo para ambas partes. Tanto el canciller de la primera economía de la Unión Europea, Olaf Scholz, e Italia siguen las palabras de Costa y expresan que la guerra arancelaria no beneficiará a ninguna de las partes. Es evidente, Pablo, que Donald Trump despierta tensiones allá donde posa la mirada. Su última intervención, de hecho, sobre Panamá, ha dado bastante de lo que hablar. Así es, el presidente de Estados Unidos ha insistido en sus deseos por recuperar el canal de Panamá frente a China. Lo que han hecho es terrible, dice. Han violado el acuerdo. No se les permite violar el acuerdo. China está manejando el canal de Panamá y no se le entregó a China. Se le entregó a Panamá de manera imprudente, pero han violado el acuerdo y lo vamos a recuperar o va a suceder algo muy poderoso.
El presidente alude a los tratados de Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente de Panamá, Omar Torrijos, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Estos establecieron la transferencia progresiva del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes de manos estadounidenses a control panameño, lo que ponía fin a casi un siglo de presencia y administración de Estados Unidos sobre la vía interoceánica. Trump percibe que este tratado ha sido quebrantado por Panamá al conceder a China poder sobre el canal, traicionando así a Washington. El presidente del Estado panameño, José Raúl Mulino, ha negado tajantemente estas acusaciones tras reunirse con el secretario de Estado del magnate, Marco Rubio. Aunque este encuentro ha derivado en una tensión sin precedentes, el diplomático estadounidense ha logrado llegar a un acuerdo con el presidente Mulino. La autoridad del Canal de Panamá ha comunicado que colaborará con la Marina estadounidense para optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques. Esto marca la primera victoria diplomática para Rubio en su gira por Centroamérica, donde le aguardan reuniones con los líderes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, donde tratará de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión y migración, con especial énfasis, como decíamos, en el flujo de migrantes. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. La estrategia, la geopolítica, la geoeconomía son cuestiones fundamentales que cambian poco, porque al final de ellas depende el poder de las naciones. Y sabemos de una infraestructura que ha sido importante en todo ello, es el Canal de Panamá, y está dando mucho que hablar toda la situación, la capacidad del país que lo está controlando ahora mismo, que es quien le da nombre, Panamá. Sabemos que la llegada de Donald Trump y las quejas, justificadas o no, por cómo se está gestionando, están en las cabeceras internacionales y hay preocupación porque, sin duda, de lo que se decida o de cómo afecte esta presión, pues puede depender muchas cuestiones del comercio internacional y de los equilibrios políticos. Por eso hemos invitado a Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, CEO de Alamo Solutions. Bienvenido, buenas tardes. Rafa, encantado de estar con ustedes como siempre. Los tratados Torrijos-Carter, dice Donald Trump, le permiten intervenir en casos de riesgo que afecten a las operaciones del canal. Eso es lo que plantea Trump, al final, en resumidas cuentas. Pero yo me pregunto, ¿es tan fácil que en Estados Unidos, insatisfecho, al menos por su ocupante del despacho Oval, con cómo se le está tratando, intervenga en la gestión de una infraestructura que tiene personalidad jurídica propia y que está en manos de Panamá? Además, es parte de su soberanía. Este argumento que él ha tratado de sustentar, el presidente Trump, de que hay una violación a los tratados,
requeriría obviamente acudir a una corte internacional a negociar este tema, muy probablemente con la propia infraestructura de la Organización Mundial de Comercio, pero obviamente no es una posición fácil de demostrar. La participación de China parece ser que es lo que ha molestado realmente al presidente Trump, el delimitar una zona de influencia en América Latina, claramente en que es el principal paso para los productos del este al oeste y del oeste al este. Si vemos los 5 primeros países que cruzan más el canal, el tercero es China y Estados Unidos es por mucho, más del doble, casi el triple, el que tiene el mayor flujo en esa zona. Obviamente los tratados Torrijos-Carter es un acercamiento que hace los Estados Unidos después de una serie de etapas de aislamiento por parte de Estados Unidos hacia América Latina, de un trato de buena fe y que hablaba de retribuir a América Latina y a esa región particular que era Panamá un estatus de respeto a la soberanía y de control precisamente del canal. Por ese canal pasa el 5% del comercio internacional, pero sobre todo, como comentamos, tiene un impacto importantísimo en la economía y el comercio de los Estados Unidos. Estaba leyendo yo el reporte que hace Marco Rubio, ¿no? Que es el secretario de Estado que fue a negociar directamente. No le ayuda mucho al pobre Marco Rubio, su jefe, porque mientras está Marco Rubio intentando poner diplomacia, está el jefe diciendo que si no le devuelven el control, que algo gordo va a pasar. Exactamente. Es que, claro, si no se puede. ¿Y eso qué significa de algo gordo? Pues recordemos que hace 30 años, en la época del general Noriega, Estados Unidos no nada más invadió, sino bombardeó la ciudad de Panamá, tomó el canal, secuestró al entonces presidente bajo cargos, sin lugar a dudas, reales de corrupción y de narcotráfico, y el general Noriega sigue en la prisión en los Estados Unidos, ¿no? Todavía pagando por esos delitos más de 30 años después. Entonces, esto está en el recuerdo de los panameños, de que inclusive se atacaron algunos de los barrios o de las colonias en torno al canal y que hubo, pues tristemente, varios fallecidos que no eran ni militares, ni soldados, ni tenían ninguna implicación con el canal, simplemente era gente que vivía en la zona. Entonces esto preocupa, el comunicado es escueto, pero es muy conciso, y inmediatamente comienza con esto que dice mi presidente que están ustedes violando el tratado Carter-Torrijos. Armando, en una situación así en la que un país como Panamá evidentemente no puede responder nada operativo, nada en términos de confrontación con Estados Unidos, obviamente, no lo puede hacer nadie en el mundo prácticamente, ¿qué margen tiene Panamá para evitar que esto suceda? ¿Es un margen de plegarse 100% a las demandas de Donald Trump? ¿Hay un margen diplomático? ¿Cómo recomendarías tú, si asesoraras a Mulino, que operara en esta situación? Eso es muy complejo porque Estados Unidos comenzó con una política, digamos, neomercantilista, de subir las tarifas, de subir las cuotas, aduciendo una serie de políticas que tienen impacto en la política interna de los Estados Unidos, no temas netamente comerciales, porque para eso hay los marcos de negociación que ofrece la Organización Mundial de Comercio. El problema aquí es que Trump comenzó con una política muy dura con los aliados y con los amigos. Estamos hablando Canadá y Estados Unidos, estamos hablando México. Panamá, Canadá, Estados Unidos, México como sus principales socios comerciales, inclusive la Unión Europea, con una serie de amenazas que vamos a ver en las próximas semanas en que devengan, y esta zona, obviamente, que es de total influencia de los Estados Unidos. Quien ha visitado Panamá y que ve esta ciudad increíblemente moderna, con edificios, pues es un paraíso fiscal para las empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de contradicciones difíciles
de entender y que van a tener un impacto en el propio Estados Unidos, en la inflación, en el comercio, en el suministro de todos estos bienes, pero que marcan una tendencia. Es poner claramente que el que controla la zona, que el que va a poner las reglas es precisamente Donald Trump. Y lo preocupante es que está dispuesto a pagar los costos políticos y económicos que pareciera tiene esto. ¿Cuál es el costo que tiene? Que cada vez más naciones, y como son en un grupo importante, están tomando una posición defensiva, ¿no? Y aunque gane estas negociaciones va a generar una serie de resentimientos y una serie de situaciones graves. Recordemos lo que pasó en el Tratado de Versalles con Alemania. Se les pasó la mano en las negociaciones contra Alemania y eso generó la gasolina en lo que luego pudo construirse toda la retórica nazi de resentimiento. No digo que va a ser lo mismo, pero va a generar un ambiente muy negativo en todos estos países que son los aliados tradicionales de Estados Unidos. Pero en realidad ha sido un poco culpa de Estados Unidos el hecho de perder presencia o de dejar, no mirando hacia Centroamérica y hacia Sudamérica, dejar un hueco para Rusia en los países en los que ha entrado, para China en su diplomacia geoeconómica, porque tiene razón a lo mejor en que hay mucha presencia china, pero no está controlando de forma práctica el canal y al final si está ahí también es porque invierte dinero y tú no has querido hacerlo. Efectivamente, y la presencia china ha estado más bien en Perú con su puerto, ha estado en Argentina, que ahora ya es un aliado estratégico por Milei, en otros lugares de Centroamérica donde han invertido en infraestructura y en explotación de ciertos recursos naturales, pero debido a que Estados Unidos ha dejado esas plazas y ha dejado de invertir y ha dejado de tener una presencia importante, inclusive en Centroamérica, que era también una zona de influencia tradicional de Estados Unidos y que tantos problemas ha tenido con El Salvador, con Nicaragua y otras naciones que han estado en procesos de conflictos, de guerra por muchos años y donde hay mucha inestabilidad política. Es difícil entender un poco esta nueva visión, digamos que es la doctrina Trump. Y te iba a decir, es una vuelta a la doctrina Monroe, pero actualizada al siglo XXI. Sí, y ahora enfocada a no te metas, no Europa, sino no te metas Asia, no te metas, vamos a ver, Rusia también. Ahorita está el tema de la negociación con Ucrania, pero como resultado de eso vamos a ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos en la influencia que tiene Rusia en algunos países de América Latina y obviamente en África, ¿no? Que es una zona también clave. Súper sensible y que además demográficamente, de cara en una visión largoplacista a finales del siglo XXI, va a ser mucho más potente. Vamos a tener una Nigeria con 500 millones de habitantes, vamos a tener pérdidas en muchas zonas del mundo de densidad demográfica, sin embargo el continente africano va para arriba, con lo que entre que tienen recursos y van a tener también capacidad humana va a ser algo a tener en cuenta y hay que posicionarse con tiempo. Yo creo, se podría hablar o se podría dar, más allá de las circunstancias concretas del canal de Panamá que hemos reflejado aquí, de una tendencia con esta forma de hacer política de Trump hacia que las infraestructuras estratégicas sean objeto de disputa geopolítica, porque eso sería grave, porque las hay también, pues tenemos el canal de Suez en su momento, tenemos también otros que no son infraestructuras puramente hablando, pero el estrecho de Malaca, por el que discurre muchísimo. Muchísimo más, es el más importante del mundo, Entonces dices, esto al final puede también ser un elemento de presión geopolítica fundamental. Esto lo que va a hacer también es polarizar y fragmentar más el mundo en que estamos viviendo. Si la globalización ya iba en una deglobalización, desde el 2008 el Fondo Monetario Internacional ha calificado este periodo como esglobalization, porque ha tenido este frenón, esta parada. Lo que vamos a ver es, obviamente, con estas políticas mercantilistas, proteccionistas, pues una fragmentación mayor. Y puede contaminar a otras regiones del mundo donde sí Estados Unidos no tiene tanto control, donde está en una posición de desventaja y sobre todo alinear a Asia, que tú lo comentabas hace rato, es donde está el crecimiento económico en los próximos años, es donde están en unos años el 50% de la población va a estar en esa zona viviendo, es la que crece más en Producto Interno Bruto y per cápita. Entonces, este periodo, si esto continúa como una política constante y no simplemente como una política para marcar territorio,
que todos esperan que así sea, puede cambiar las reglas del juego y puede tener gravísimos impactos en el orden mundial y en estos equilibrios del orden mundial que sea como sea han funcionado los últimos casi 80 años para mantener cierta paz, cierta estabilidad y crecimiento económico a nivel global. Estamos en un cambio de paradigma y no sabemos hacia dónde vamos. Muy probablemente sí. Sobre lo que tú mencionabas, esa deglobalización, al final parece que todo apunta, por un lado, hacia una forma de hacer negocios con ese anglicismo, el friendshoring. O sea, al final vamos a hacer negocios solo con nuestros amigos y aún así, si es de Trump, cuidadito cómo los hacemos. Y eso produce una regionalización al final de las relaciones económicas internacionales, porque al final no tienes ese contexto que teníamos a comienzo de los 2000, ¿no? O incluso en los 90, con todas las rondas de la OMC, que se llegó a un punto virtuoso teóricamente, y de eso estamos encogiendo posiciones, ¿no? Retirando posiciones. Efectivamente, y vamos a ver cómo responden. Ya vimos a Sheinbaum, que ha tratado de ser mesurada, no caer en este juego. Incluso Trudeau, las formas, que diferente en las formas de Trump, que diferente. Claro. Yo creo que lo ha hecho inteligentemente porque ya les tocó vivir eso a México y han vivido esa problemática en la primera etapa, donde se renegoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tuvo algunos ajustes y diría yo una mejora, pero las condiciones en general no cambiaron tanto. Entonces han aprendido, yo creo, de este proceso y prefieren que sea la parte técnica, no atender mucho a estas declaraciones grandilocuentes que van dirigidas al mercado doméstico americano y tratar de mantener una relación estable. Pero México depende el 80% de la economía norteamericana. No hay ningún otro país del mundo que tenga un vínculo económico, comercial, laboral tan importante como lo tiene México. Entonces tiene que ser extremadamente cauteloso en cómo maneja estos temas con un presidente que es de generar políticas rompedoras, digamos, disruptivas de lo que ha sido tradicionalmente. Negociación maximalista, me siento en la mesa, te pido la sangre y luego si me das un poquito, pues me vale, ¿no? Sí. O sea, algo así. Si no te desangras ya vamos bien. Claro. Y todo lo que sea más de 2 litros de sangre es aceptable, ¿no? Oye, Armando, para terminar te pido un pronóstico. Sé que es difícil y con Trump más difícil todavía, pero esto que vemos ahora mismo, que es tan traumático, de cantidades y de cifras tan traumáticas, unas tarifas tan tremendas, ¿va a llegar la sangre al río o va a haber esa mano izquierda de la presidenta Sheinbaum o la lucha de Trudeau, que ha dicho que va a imponer en reciprocidad? ¿Va a servir para algo para que al final se quede todo más contenido? ¿Por qué apostarías tú? Yo apostaría por procesos de negociación muy al estilo Harvard, cuando te toca a un negociador duro, tratar de ampliar el pastel, que es lo que hizo México. México, cuando tuvo que enfrentar esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que ofreció fue 28,000 soldados para cuidar la frontera sur y la frontera norte. Dijo, ya he conseguido algo que me interesa, ¿no? Y cuando eso consiguió, Trump dijo, bueno, le cambiamos de nombre, hacemos algunos ajustes, hacemos algunas mejoras y que todo esto continúe. ¿Por qué? Porque Trump también tiene que respaldar los intereses económicos de todo el sector productivo norteamericano, que es poderosísimo. Las multinacionales. Los fabricantes de automóviles, claro, que tengan que importar productos de México, que es básica para esa industria en Estados Unidos, y que les salga un 25% más caro, ¿no? También es un drama para eso el pondría en interno. Caos, esto no se ve, pero en 2 años pondría en caos a la economía norteamericana, tanto por inflación como suministro de bienes, aunque es el primer país del mundo y tiene una capacidad industrial incomparable con el resto del mundo y una capacidad financiera incomparable con el resto del mundo. Construir las fábricas y hacer las cosas lleva tiempo. En un tema tan importante como los microchips, le invirtieron $500,000 millones y ¿cuánto? Llevan 3 años y no han podido bajar más que del 90 al 75% la dependencia en Taiwán y en Asia y algo en Europa. Entonces, el reto, cuando hablamos de números duros, no es tan sencillo y bueno, esta discusión sale bien en las noticias y fortalece la imagen de Trump, pero la negociación fina y los intereses económicos van a poner un equilibrio en estos temas. Nos vamos a quedar con esa esperanza, Armando, como siempre. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Que sí va a ser. Un abrazo, hasta la próxima. Vale, muchas gracias a ti por la oportunidad.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vivimos en un momento de transición desde el dominio monopolar surgido tras la caída de la Unión Soviética hacia una multipolaridad que, aunque muchos están luchando para posicionarse en ella, no sabemos cómo se va a configurar ni si va a ser mejor o peor, más pacífica o más belicosa, pero en cualquier caso es lo que estamos viviendo y coincide con la llegada al poder del hegemón de todo un heterodoxo, al que se califica como neoaislacionista y que está sacudiendo el avispero internacional con energía. Por eso hay que parar un momento y analizar lo que supone para el orden mundial la forma de hacer de Trump y cómo afecta en la reconfiguración de los equilibrios internacionales. Un empeño complejo, por eso lo abordamos con Federico Aznar Fernández Montesinos, que es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Federico, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y un placer. Un privilegio y un honor estar en esta radio televisión que me planteas. Muy bien, muchas gracias. Y en tu programa, que sigo con asiduidad. Intentamos que sea un poquito de referencia y que no sea eso típico que llaman asustaviejas, sino que venga gente con autoritas y que sepa de lo que habla, como es tu caso. Trump se ha mostrado, Federico, muy crítico con Europa desde su llegada al poder. Te pregunto, por ir contextualizando, porque hay tantos frentes abiertos, ¿qué papel en la cohesión de Occidente como bloque juega Trump y su actitud ante la OTAN? Y juega la OTAN y esa necesidad de articular hacia ahí la relación. Bueno, es que entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Qué es Occidente a día de hoy? Entonces, Occidente son la confluencia de varias cosas. En primer lugar, es un acervo cultural, es decir, es un ramillete de culturas, pero que tiene un tronco y una base común. Dentro de ese tronco y dentro de esa base común deberíamos de incluir, en buena lógica, a Latinoamérica, aunque Huntington no lo hace. Porque Huntington dice que incorporan elementos indígenas, pero yo no lo veo así. Sería Latinoamérica, pero hay otros elementos en la configuración geopolítica de lo que es Occidente que son también las alianzas militares. Y es el caso que tú me hablas. A día de hoy, la OTAN es la única organización que liga a Europa con Estados Unidos. Piensa que con Canadá tenemos un tratado de libre comercio, pero con Estados Unidos no. Y luego hay un tercer elemento que también es muy importante en la definición, grosso modo, porque hemos dejado fuera a Suiza y a Austria, que no son miembros, ¿no? Uh-huh. Pero hay un tercer elemento importante que sería las bases tecnológicas, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos definen lo que a día de hoy es Occidente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? Que si hablamos de paridad de precios, el PIB en paridad de precios, China es el 18,8 datos del Banco Mundial de 2023, China es el 18,7, 18,8 del PIB mundial, Estados Unidos el 14,8 y Europa el 14,6. Es decir, la suma de los tres es inferior
al 50%, con lo cual tenemos el sur global. Y la suma de Europa y Estados Unidos es del orden, vamos a ver, hacer la suma, que estoy yo flojo. No, si tenemos el 28%, hemos dicho, ¿no? Claro. No llega al 30. Claro, sí, entonces Estados Unidos puede ser potencia regional por sí solo y nos iríamos a las panregiones de Haushofer, pero para proyectarse en el mundo precisa Europa. Y entonces no es enemigo de Europa. Le interesó una Europa fuerte, que es lo que proponía Brzezinski. Incluso Brzezinski proponía ampliarla y le interesa una OTAN fuerte, no acabar con la OTAN. Sí, le leía que si desaparece la OTAN, China ocuparía el lugar de Japón, Estados Unidos sería potencia regional, como nos estaba argumentando ahora mismo, y al final tendríamos otra vez la era Monroe, ¿no? Claro, sí, tendríamos en las panregiones de Haushofer, en Europa volveríamos a tener el problema de Alemania, o incluso de Francia, o franco-alemán, el de Carolingia, ¿no? Sí. Qué curioso. Claro, no, es que la historia es de donde aprendemos y entendemos la realidad. Donde aprendemos. Y entonces la siguiente pregunta que cabría hacerse con los aranceles y si podemos parar un proceso como la globalización, si es posible la desglobalización. Yo no termino de verlo. Son muchos los beneficios. O sea, ¿estamos dispuestos a dejar de enriquecernos? Porque la globalización surge en torno a eso. Se habla últimamente de friendshoring, de hacer negocios con los amigos, de regionalización. Sí. Son matices igual de esa globalización que la modulan un poco. La globalización progresa a través de la regionalización. Quizá a veces cuando se escucha a Trump se le califica como un enfant terrible, como se entienden como butats algunas de sus palabras. Pero, por ejemplo, la propuesta sobre Groenlandia, sobre Canadá, yo me pregunto, ¿son propuestas lógicas estratégicamente hablando? Porque sí lo parecen. Estratégicamente para Estados Unidos, ¿no? Hombre, creo recordar que Estados Unidos son 9 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Y Groenlandia es 2,1 millones de kilómetros cuadrados con una población de 56.000, que es Aranjuez. Claro. Entonces, claro, y que además pertenece a un país de la Unión Europea, que es Dinamarca, desde el siglo XVIII. Hans Edge, me parece que se llamaba. Y además es plataforma, ¿no? Para poner medidas anti-ataques de esa China que podría llegar. Allí tiene Estados Unidos una base, que es la base de Thule, sí, que está integrada dentro del sistema NORAD de defensa. O sea, que tiene el aspecto militar lo tiene cubierto. Y bueno, políticamente es curioso, ¿no? Porque de Groenlandia se ha hablado mucho últimamente, pero... Truman hizo una oferta por $100 millones. Sí, bueno, y el famoso... El buen traidor, que lo tienen en alguna cadena ahora mismo, se refiere al embajador Kaufman, que hizo concesiones a Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema de Groenlandia es un tema interesante, es un tema antiguo y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo de alguna manera bajo el control norteamericano por cuestiones sobre aluminios y cosas ahí. Y también nos abre, si miramos hacia esa zona, la navegabilidad del Ártico, con todo lo que supone. Y la presencia de China. Claro. Pero usted sabía que Groenlandia había pertenecido a la Unión Europea y que abandonó en el 80 y tantos la Unión Europea, y la Unión Europea perdió la mitad de su territorio. Tremendo, ¿eh? Y aquí nadie dice nada. O sea, es que ese tipo de cosas... O sea, la Unión Europea son 4 millones y pico mil kilómetros cuadrados y pierde 2,1 millones. Y con la posición estratégica y con la riqueza... Y estaba posicionada en el Ártico y fue por un asunto de pesca, que no se habían satisfecho los intereses de los inuits que estaban allí, cuya cultura, por el tema de la foca y estas cosas, no se sentían contentos y se habían opuesto al ingreso de Dinamarca en la Unión Europea. Lo que pasa es que finalmente ingresaron con la oposición y luego dentro de su estatuto de autonomía entonces hicieron un referéndum y salió que abandonaban la Unión Europea. Tremendo. Por seguir con bloques importantes, Sigamos. Que el tiempo vuela, ya lo sabe. Rusia. 2 décadas con Occidente mal, desde el 2000. Empezamos poquito a poco y cada vez peor. Y se gira.
se gira hacia Oriente. Mira hacia Oriente cuando tiene unas raíces que son claramente europeas y cuando tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, materias primas, fuentes de energía. La salida natural de Rusia, leía Federico en uno de sus papers, es girar la cabeza a Europa. Pero, claro, yo que he seguido, en razón de mi interés periodístico, las palabras de Putin, recuerdo en 2009, si no me equivoco, Putin en un discurso hablaba de una suerte de unión, no de una suerte de concreción de intereses, de hacer una Europa fuerte que tuviera voz propia. Tampoco eso lo hemos apoyado, ¿no? Bueno, es que hay aquí varios desequilibrios. Aquí ha citado 17 millones de kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que tiene 130, 140 millones de habitantes, 3/4 partes de los cuales se sitúan al oeste en la zona europea, para entendernos. De los Urales, que es una cuarta parte de su territorio. Y entonces la Unión Europea tiene 660 millones de habitantes y 4 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, hay desequilibrios que no se han podido subsanar. Y luego están cuestiones de tipo cultural, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues, pero que para nosotros no suponen, porque Grecia, que en algún momento se llegó a discutir si debía estar en Europa o no, y que le dio el nombre a Europa. Es un nombre griego. Entonces, yo sí, pero claro, el tema, lo que ha quedado claro es que la conllevanza, que es la política que se siguió con Rusia, no es suficiente, y lo cual no quiere decir que se deba cambiar, sino que se debe intensificar. Cuando pasen todos estos momentos turbulentos, porque si hay... Rusia tiene 4.100 kilómetros de frontera con China, y China tiene el 7% de la superficie del planeta Tierra, el 6% de los recursos hídricos y el 17% de la población, y el hinterland natural chino es Siberia. China se está desarrollando... Está muy vacío. Sí, está muy vacía, y además con el calentamiento global va a ser cada vez más accesible. Y China se está metiendo a través del Ártico, y China, si hay un sitio donde la ruta de la seda tiene su sentido, que es la idea de ruta de las sedas de Ferdinand von Richthofen, un concepto del siglo XX, si la ruta de la seda tiene algún sentido es por Asia Central, es decir, China está envolviendo a un país, Rusia en paridad tiene el 3,6, 3,7 del PIB mundial, y China hemos dicho que tenía el 15, y económicamente y envolviendo. En fin, el abrazo del oso. Claro, leía en su texto: quien domine Asia Central dominará Eurasia, quien domine Eurasia dominará el mundo. Eso es Mackinder. Y eso tiene sustancia, ¿no? Y eso tiene sustancia. Y eso nos hace reflexionar sobre que la ruta de la seda no es tanto una iniciativa económica, que también, sino que tiene otras implicaciones. Tiene otras implicaciones, evidentemente. Y el país base de todo eso es Uzbekistán, donde hay ahora, leía, 1.500 empresas chinas, y está intensificando su comercio con la zona en términos de desarrollo y de población. Al final, no obstante, la piedra clave, la piedra angular, ¿no?, del equilibrio en esa zona del mundo sigue siendo Rusia, porque tiene esa parte importante, ¿no? Claro. Todo lo que es la guerra de Afganistán, cuando invadieron Afganistán, se dirigía desde Tashkent, capital de Uzbekistán. O sea, es la clave de todo. Es muy interesante. Y el ruso es la lengua franca de la zona. Entonces, ¿qué le van a quitar? Pertenece al espacio postsoviético. Va a perder todo lo que es esa franja del espacio postsoviético. Y eso todo también, si miramos hacia nuestro alrededor, sabiendo, como sabemos, que mucha parte de la historia del mundo se ha configurado y se ha desarrollado en torno al Mediterráneo, yo leo que ahora va a ser periférico. Claro. Si el centro del mundo, si el mundo gira hacia Asia-Pacífico, y más si el Ártico es otro, tenemos varios Mediterráneos. El primer Mediterráneo es el Mediterráneo chino, que es el espacio comprendido entre Japón, Taiwán, toda esa zona, es un Mediterráneo, el mar en medio de la tierra. Si haces una proyección de alguna vez lo he visto el embajador japonés, y se ve claramente que es como el Mediterráneo europeo, y como el Mediterráneo americano, que es el Caribe.
que es el océano, es otro Mediterráneo al que se junta el Ártico, que es juntura de 3 continentes, como el Mediterráneo actual. Aquí se junta Europa, África y Asia, y en el Ártico Europa, Asia y América. Qué bueno. Esos son momentos que, si se deshielan, nos cambian la configuración del mundo. Claro, pero con esa posición, no sé si es correcto, pero alguna vez se ha dicho neoaislacionista de Trump, ¿qué vamos a tener? ¿Podemos aspirar a saber qué va a suponer esa retirada de estar en todos los focos? O sea, los demócratas siempre han querido estar en todas partes. Y Trump no. Tú fíjate el cambio de roles que se ha producido. Antes hablábamos de potencias revisionistas. Entonces, hablábamos de, que querían alterar o cambiar el orden que estaba establecido. Y ahora tenemos que Estados Unidos da una imagen revisionista, mientras que China recurre a la Organización Mundial del Comercio. Sí, parece. Y yo creo que que estamos en un momento revisionista, de confluencia de distintos en revisionismo. ¿Por qué? Porque se ha producido la convergencia de las economías. Entonces, las convergencias de las economías, si no se crea valor, se convierte en un juego de suma cero. Entonces, perdemos nuestras seguridades y perdemos nuestras referencias. Y eso es malísimo, perder las referencias, perder la estabilidad, es malísimo para el comercio. Mestizaje, nivelación, camino a la convergencia, ¿no? Me comentaban en un curso de verano que tenemos nosotros en el Escorial, un señor que había estado negociando con una empresa de la península arábiga y que tenía mucho interés por comprar una empresa española, y que de repente dejó de preguntar. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntaron, dice, oye, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues ha pasado que los hutíes han cogido y han generado inestabilidad en el Bab el-Mandeb, que es uno de los elementos estratégicos. Y entonces la logística de esta empresa, que tiene sus fábricas en China, se encarece de modo notable, y a nosotros no nos interesa comprar en esta situación. Entonces, está todo interrelacionado. Está todo, pero conceptos como el de riesgo geopolítico se nos han puesto ahora de moda. Y las empresas tienen que tenerlo en cuenta, lógicamente. Claro, quien tenga presencia internacional. Claro, pero antes esto no se daba. ¿Y por qué la geopolítica está tan de moda? Porque hay incertidumbre, porque las empresas necesitan conocer el cuadro macro. Es para estar hablando muchísimo, pero se nos queda ya el tiempo corto. Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Qué vamos a ver de aquí a 5 años? ¿Vamos a ver algo a 2, a 3? Me refiero, ¿vamos a ver cambios importantes con un Trump que tiene 4 años por delante, con un poder prácticamente absoluto dentro de Estados Unidos, con las cámaras, con el Tribunal Supremo, con todo? Aquí hay cosas interesantes. Hay una frase de De Gaulle que me encanta, que es: el silencio es el lenguaje del poder. Es decir, cuando el poder se tiene que ver suplementado con declaraciones... Con mucho ladrido, malo. Fuertes, es que no es tanto... No es tanta la capacidad de maniobra de la que se dispone. Y volvamos otra vez a la economía, a lo real. 14,8, 18,8 y 14,6. Y volvamos otra vez a lo real. ¿Qué interesa? Ser imperio es caro. Claro. Pero es mejor continuar siendo que dejar de serlo. O sea, yo no veo grandes cambios, porque a nadie le interesan. Es demasiado peligroso. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar, porque me parece que es un buen colofón. Federico Aznar Fernández Montesinos, muchísimas gracias por el tiempo y por haberse tomado la molestia de venir hasta aquí, y por el análisis. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, continuaré escuchándoles. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Radio Intereconomía.
Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.